Vamos a ver también del costado humano, el costado espiritual que tiene la cultura del trabajo. ¿Cuál es la importancia que tiene en el aspecto espiritual, si se quiere, para, digamos, recuperar al ser humano? Porque estamos convencidos en el movimiento por los valores de que para recuperar la economía hay que recuperar al ser humano, ¿no? Acá atrás tengo un escudo que lo estoy señalando con el dedo pulgar, un escudo del movimiento por los valores de la Argentina, que lo talló en madera Juan Bacarín, alias Cubo, es un detenido en el penal 48 de San Martín, que abrazó con mucha fuerza la creación del movimiento. Es un hombre que trabaja con los espartanos, es preso, va a salir en algunos meses, pero se reconvirtió completamente desde el punto de vista humano. Y hoy es un hombre que quiere vivir y que quiere salir en libertad para ejercer esa libertad que adquirió interiormente a través de la cultura del trabajo. Le mandamos un gran saludo al Cubo, a Juan Bacarín y a todos los espartanos, que siempre bueno, nos reciben en el penal de San Martín. En la segunda conferencia tuvimos a Coco Derigo hablando de cómo se reconvierte el ser humano a través de la cultura del trabajo. Queremos hablar con Guillermo Marcó, sacerdote católico, para ver cuál es el costado espiritual que tiene esta gran transformación. Guillermo, ¿estás ahí? Estoy ahí, sí, ¿me escuchás? Ahí está. Así es. Está quedado. Justo caes Bueno, muchas en el mejor momento, gracias. cuando el Papa en el coloquio de idea dijo que no se puede vivir más de subsidios, ¿no? Ahí estamos. Guillermo, además, trabajó mucho con Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ustedes saben, trabajaba, era el hombre de la comunicación de Bergoglio, un hombre que siempre mantiene la relación con el Papa Francisco. Ya lo habíamos convocado a la conferencia y dio la casualidad de que el Papa también intervino en este debate por la cultura del trabajo en el coloquio de idea. Creo que así como, digamos, los pastores o sacerdotes católicos también tienen un gran trabajo para la recuperación espiritual. Los pastores evangélicos, de todos los credos religiosos, también hay que hacer un gran consenso entre credos religiosos para avanzar en la cultura del trabajo. Y además Guillermo es un hombre de bueno, de integración religiosa, ¿no? Él ha hecho un diálogo interreligioso con otras religiones. ¿Estás ahí, Guillermo? Sí, ¿ahí me escuchás? Aquí estoy, vamos. Bueno, perfecto. Bueno, te decía gracias por la convocatoria. Es un tema que vengo trabajando hace bastantes años, ya que estoy a cargo de la pastoral universitaria. Por lo tanto, nada, veo con cierta angustia, digamos, en un momento donde un país que supo atraer gente que venía de cualquier lugar del mundo, nuestros antepasados, a trabajar aquí como tierra fecunda, y que en poco tiempo podían hacerse la famosa América y conseguir una posición. Hoy es todo lo contrario, los chicos lo que sueñan es con irse de Argentina, porque es un país que no les genera condiciones para poder crecer o para poder progresar, ¿no? Entonces, es muy importante, sin duda, intentar revertir esta desgracia que nos está aconteciendo. En primer lugar, creo que no habría que soslayar la responsabilidad de la Iglesia. Yo en esto soy un outsider porque, digamos, me alegro muchísimo de este mensaje del Papa. Son temas que yo charlo recurrentemente con él. La Iglesia se la pasa hablando de los pobres, pero los pobres no salen de la pobreza, sino es con trabajo. Y no se puede vivir de subsidios que son simplemente o lo que puede hacer la caridad, que es puntual, es para un momento, es para solucionar una emergencia, pero en la Argentina se volvió algo endémico. Ahí yo tengo digamos, sé que está Lalo, lo hemos compartido hace poco con él y con el padre Pepe, un panel que armé para la Academia de Ciencias Empresariales, porque justamente yo no estoy, o sea, primero, hay que revisar, me parece, estas mediciones de pobreza en la Argentina, porque según ciertos códigos de la Argentina, o de los códigos que se usan, que usa la UCA, por ejemplo, para medir pobreza, eh, la realidad es que, no sé, Luis XIV estaría debajo de la línea de pobreza, porque no tenía en Versalles ni agua potable ni cloaca.
digamos. Es una realidad que en el campo argentino no existe, no hay red local. No sé si es un indicador tan... por supuesto, en los países nórdicos debe ser así, pero no sé en la Argentina. Lo segundo es que tampoco es verdad que hay tanta gente que no trabaja. Es decir, no trabaja con trabajos formales, pero si basta ir a la Salada para ver lo que es la red impresionante de trabajo informal, donde la gente tiene una gran virtud en la Argentina, que es emprendedora. Es decir, la gente pobre en general tiene su rebusque, su changa para tratar de sobrevivir. Ahora, el tema es que la Argentina tiene dos sistemas. Es un sistema de trabajo formal y otro trabajo informal. Como el formal tiene que sostener al informal, porque es el que paga impuestos, la presión tributaria es cada vez más grande y por lo tanto es muy difícil que las personas pobres puedan pasar de la informalidad a la formalidad, porque aquel que decidiera ampliarse, crecer o contratar gente terminaría fundido. Eso es una primera reflexión que me parece que no es solamente de tantas buenas iniciativas, sino que las buenas iniciativas necesitan de marcos legales que hagan que, digamos, la legalidad sea lo normal, no lo anormal. Lo segundo que quisiera aportar en este breve tiempo tiene que ver con una experiencia que hicimos. Yo, como vos comentabas, digamos, soy copresidente del Instituto de Diálogo Interreligioso que fundamos hace 20 años con Omar Abud y con Dani Goldman, el rabino Dani Goldman. Y digamos, nuestra experiencia, que en algún momento fue calificada, digamos, Luis Almagro la tomó para algunas cosas de la Organización de Estados Americanos, para la OEA, aunque Luis Almagro es ateo, no tiene nada que ver, digamos, lo religioso acá, sino que, en definitiva, la metodología que acuñamos sirve para muchas de estas cosas que ustedes están planteando. Y de hecho, Alberto Henser, que es el secretario nacional de Minería, antes era ministro de Minería de San Juan, nos pidió ayuda para poder hacer un plan de minería nacional. Nuestra cordillera, de hecho, podría producir el doble de lo que produce el campo argentino, porque tenemos, ahora que está tan de moda el tema de la suplantación de combustibles fósiles, la Argentina tiene la segunda reserva de litio a nivel mundial y de un litio de muchísima calidad. Entonces, bueno, él nos decía, y está todo bien, pero es un diálogo imposible. Citaron hace un rato también el ejemplo de las pasteras y de la forestación en Corrientes, y bueno, sin embargo, las movilizaciones por el tema de la contaminación hicieron que toda esa industria se fuera a Uruguay. Bueno, a mí me parece que, pues, termino con el ejemplo y después llego a la conclusión. Colaboramos con hacer un gran diálogo que fue hecho por Zoom el año pasado, entre universidades, geólogos, empresas mineras, ambientalistas, pueblos originarios, intendentes, porque además están los gobiernos provinciales, el gobierno nacional. Y en realidad, digamos, lo que nosotros hacemos en el Instituto del Diálogo es partir de, bueno, digamos, nosotros no discutimos de religión, por ejemplo, no discutimos sobre qué cree cada uno, porque hay un núcleo duro de nuestra confesión que yo no voy a renunciar, yo no voy a dejar de creer en Jesucristo, como no le puedo pedir al otro que deje de creer en Alá, y yo no creo en Alá, y no le rezo a Alá, y por lo tanto no puedo rezar con él, pero sí puedo entender qué es la oración, y sí puedo, digamos, tener un espacio donde podamos rezar, no juntos físicamente, pero sí consecutivamente, porque rezamos diferente, pero todos entendemos que es dirigirse según la propia fe a algo sobrenatural. Bueno, acá estamos de acuerdo que la Argentina tiene una riqueza, que necesita explotarla porque necesita trabajo y necesita recursos, necesita que entren divisas. Partimos de esa premisa básica. Y para llegar a esa premisa básica, como no se ponen de acuerdo, dice, bueno, mirá, la realidad es que si vos sos ambientalista y digamos, la fotito que sacás del derrame de petróleo, la sacás con un celular. El celular tiene una batería de litio. Entonces, si no querés que se saque el litio en la Argentina, se va a sacar en otro país del mundo, porque el litio hace falta. Entonces, obviamente, mejor lo saquemos acá. Ahora, ¿cómo hacen para sacarlo en otros lugares del mundo donde sí vos te comprás la batería del teléfono? Bueno, entonces comparamos procesos mineros de países del primer mundo, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, incluso Chile,
Y frente a eso, lo que se trató de adoptar se llegó a un plan de minería nacional que va a salir en cualquier momento, donde, obviamente, como son industrias que necesitan inversión a largo plazo, creo que puede llegar a cambiar algo en la realidad. Ahora, y permítanme, ya que veo que no sé por qué, pero en este asunto estoy contando mucha gente que tiene que ver con el campo, ¿no? Y algo que me toca también, mis raíces, mi corazón, mi familia era, digamos, agropecuaria de Entre Ríos. Tuvimos en 1870 un saladero que empleaba a 1000 personas, que faenaba cabeza de ganado y salaba la carne y la mandaba a Inglaterra. Pero la realidad es que todo eso se fundió. Y se fundió porque, digamos, el campo sigue pensando y sigue desarrollándose, y la política le sigue dando la espalda, sea de un partido o sea de otro. Entonces a mí me parece que la política, que muchas veces tiene los marcos regulatorios, la marca argentina de la carne es maravillosa, y bueno, pero de repente se les ocurre que hay que comer asado y hay que... Bueno, eso significa que hay que invertir mucho en comunicación. Se los dije yo a la gente de Carvap cuando me vinieron a preguntar sobre cómo nosotros nos manejábamos con el gobierno de Kirchner. La realidad es que la comunicación lo es todo. El tema de que haya gente, la mayoría de la gente, si ustedes se van a fijar, los extractos salen los diputados y los senadores, la mayoría, aunque salgan del interior, a veces no tienen contacto con la gente del campo. Entonces me parece que hay un tema de comunicación que tienen que trabajar, y mucho, porque sin duda es un sector que moviliza y puede movilizar y es identitario de la Argentina, pero es un sector que lamentablemente está enfrentado siempre con el peronismo de turno, y cuando llegan los de los otros partidos tampoco entienden mucho, y entonces a la larga es como darle la vuelta a la cara al interior del país, porque en definitiva del campo viven todos los pueblos del interior, la gente del interior trabaja en los campos, es algo que moviliza toda la economía. Guillermo, Así que, sí. Guillermo, me gustaría para cerrar, ¿qué opinión tenés o qué propuesta o qué se te ocurre que se podría hacer con el diálogo interreligioso para que las culturas y los credos religiosos puedan participar y colaborar en un gran plan de capacitación laboral de cultura del trabajo? Sí, yo creo que sería muy posible, pero me parece que por lo menos en lo que me toca a mí, pues yo no puedo hablar de lo religioso, no sé, no soy representante de nada, a duras penas, como siempre decimos en el Instituto del Diálogo, nos representamos a nosotros mismos. Yo no soy representante del cristianismo ni de la religión No, una opinión católica, tuya. pero sí creo firmemente en que nosotros hemos conseguido algo, y es un testimonio que mueve y pasa en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Que en otros países los musulmanes, los católicos y los judíos se matan o están en, no sé, en relaciones muy tensas. Y en la Argentina hemos hecho un trabajo de 20 años donde no solamente tenemos una excelente relación, sino que además hemos llevado proyectos adelante. Entonces, creo que de vuelta, recuperar la matriz del diálogo, a mí no estoy hablando tanto de lo religioso, sino más bien de la matriz del diálogo. El hecho de que vos, para dialogar, tengas que identificar exactamente de qué querés dialogar. ¿Querés dialogar sobre el trabajo? Bueno, fantástico. Entonces vamos a ver cómo hacemos ¿qué necesitamos? Necesitamos formar gente. ¿Quién se puede oponer a decir hay que formar gente? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, Exacto. también, pero digo, en general, el problema es que no hay diálogos profundos en Argentina. O sea, y por eso celebro que exista esto. O sea, hay que arrastrar a que esto sea un diálogo que sea transversal, que o sea, queremos sacar a la Argentina adelante independientemente del color que tengamos políticamente. Y los políticos en realidad son personas que están a sueldo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, si la gente reclama esto, y bueno, en algún momento esto va, y que me parece, celebro que sea lo interesante, que estén los movimientos sociales reclamando trabajo. Basta de plan, o sea, no me sirve, no me da dignidad, no me ayuda a crecer. La gente sí, digamos, va camino a que el Estado se funde de tener que pagar 25 millones de cheques todos los meses. No se puede seguir, habrá que hacer una reconversión lenta, no del no trabajo al trabajo, porque es un error conceptual y real. Es del trabajo informal al trabajo formal, porque la realidad es que hay trabajo y la gente trabaja y hay una economía enorme informal, pero obviamente es rentable porque es todo en negro. Bueno, lo que vos hablás Cuando se blanquea el empleado, chau, no puede sobrevivir. lo que Porque vos los hablás, marcos legales son tan terribles que si la doble indemnización y no sé qué, bueno, es todo ahí son los sindicatos,
son los marcos regulatorios, son las leyes de impuestos. Ujú. Eso es política, Así es. lamentablemente. Bueno, lo que vos señalás de diálogo y de integración tiene que ver con la amistad social, ¿no, Guillermo? La amistad social de la que habla mucho la Iglesia. Yo creo firmemente en la necesidad de la amistad social y por eso nosotros lo hacemos desde la sociedad civil, de abajo hacia arriba, para poder establecer los diálogos sin compromisos políticos. En mi caso, como periodista, que puedo consultar a mucha gente, a muchos sectores, porque todos tienen algo para aportar, todos, de todos los colores políticos, de todos los sectores, de todas las regiones del país. Estamos expandiéndonos a todas las regiones del país. Hoy vamos a hablar con gente de Salta, de la Patagonia, de muchos lugares. Así que te agradezco muchísimo, Guillermo. Creo que esto es una apuesta por la amistad social, ¿no? Sí, cuenten conmigo para lo que haga falta. Soy un partidario ferviente del trabajo. Te agradezco mucho. Gran abrazo, Guillermo. Vamos a contar con vos, ¿eh? Adiós. Bueno.